Bienvenidos a mi canal, donde desmenuzamos todos los chismes, dramas y amores de tus novelas favoritas. Soy su amiga, y hoy tenemos un tema que está *on fire*. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de Erkenzicus, o pájaro soñador para nosotros, y específicamente en la tormentosa relación de Demet y Can. ¿Qué está pasando con su amor? Esa es la gran pregunta. En este vídeo vamos a analizar a fondo el por qué Demet explota, porque no puede ver a Can, todo debido al trabajo. Sí, amigos, el trabajo, ese eterno villano en las historias de amor, ha vuelto a interponerse entre nuestros queridos Sanem y Can. Vamos a explorar los obstáculos que enfrentan, los secretos que los separan y, sobre todo, a qué tipo de drama nos enfrentamos. Prepárense para una montaña rusa emocional, porque esta historia está llena de giros inesperados. Y antes de que empecemos, ¿ya están suscritos al canal? Si aún no lo han hecho, por favor, denle al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. No querrán perderse ni un solo vídeo, porque siempre estamos al tanto de las últimas noticias y análisis sobre sus series turcas favoritas. Así que suscríbanse ahora mismo. Es gratis y me ayudan muchísimo. Bien, adentrémonos en el meollo del asunto. ¿Por qué Demet, o más bien, Sanem, está sufriendo tanto? ¿Por qué esa furia contenida, esa frustración que parece estar a punto de estallar? La respuesta, en gran medida, se encuentra en la trama misma de Erkenzicus y en la naturaleza de sus personajes. Recordemos que Sanem es una chica soñadora, con una gran pasión por la escritura y una inocencia que la hace vulnerable. Can, por otro lado, es un fotógrafo de espíritu libre, un alma aventurera que ama la vida y que se siente atraído por Sanem desde el primer momento. El problema central, como siempre en las novelas turcas, es la comunicación y los malentendidos. El destino, o quizás la maldad de algunos personajes, pone en su camino una serie de obstáculos que dificultan la verdad. Sanem se ve atrapada en situaciones complejas donde el secreto y la mentira son inevitables, o al menos, eso parece. Esto inevitablemente genera tensiones en la relación con Can. El trabajo entra en juego de una manera muy específica. Sanem se ve obligada a tomar decisiones laborales que la alejan de Can. Trabajos, compromisos, situaciones que requieren de su tiempo y atención, y que en ocasiones, la obligan a ocultar información a Can, a mentirle por el bien de ella misma, en un principio. La desconfianza se instala y el amor, aunque fuerte, se ve afectado por las circunstancias. Analicemos más a fondo esa explosión de Demet o Sanem. ¿Por qué explota? ¿Qué es lo que la lleva al límite? Es una combinación de factores, un cóctel explosivo de emociones y circunstancias que se acumulan hasta llegar a un punto de ebullición. Primero, la frustración, el germen de la discordia. Sanem, con su espíritu libre y soñador, se encuentra atrapada en una telaraña de situaciones que la obligan a actuar de maneras que no reflejan su verdadera esencia. La presión de su entorno, las expectativas familiares y las propias ambiciones personales la empujan a tomar decisiones que, aunque aparentemente necesarias, la alejan de su mayor deseo, la felicidad y la libertad de amar a Can sin reservas. Esta frustración se manifiesta en una sensación de impotencia, de no tener el control sobre su propio destino. La frustración se nutre de la imposibilidad de ser completamente honesta consigo misma y con Can. Las mentiras, por más piadosas que sean en un principio, se convierten en una carga pesada que la agobia y la consume por dentro. La frustración se convierte en el combustible que alimenta la explosión. Segundo, la desconfianza, la sombra que empaña el amor. La desconfianza, un veneno sutil, se instala lentamente en el corazón de Sanem. Las circunstancias, los secretos, las mentiras, incluso las más pequeñas, erosionan la base de la confianza que se había construido con Can. Comienza a dudar de sus palabras, de sus acciones, incluso de sus sentimientos. Se pregunta si Can realmente la ama, si la comprende, si es capaz de aceptar su verdadera esencia con todas sus imperfecciones. La desconfianza se convierte en un monstruo que se alimenta de sus inseguridades y la aísla en un mundo de dudas y temores. Comienza a interpretar cada gesto, cada palabra, cada silencio como una señal de alerta, una confirmación de sus peores temores. La desconfianza envenena la relación, socava la conexión emocional y crea un abismo entre ellos. Tercero, la presión externa, la mano negra que manipula el destino. En Erkenzicus,
como en la mayoría de las novelas turcas, los personajes secundarios juegan un papel fundamental en el desarrollo de la trama. Algunos de ellos con oscuras intenciones, aprovechan la situación para manipular a Sanem y a Kan, alimentando la desconfianza y separándolos. Estos personajes movidos por la envidia, el interés personal o simplemente por el deseo de causar daño, siembran cizaña, distorsionan la verdad y manipulan la información para lograr sus objetivos. La presión externa se convierte en una fuerza destructiva que amenaza con romper la relación. La manipulación, las mentiras y las intrigas crean un ambiente tóxico que sofoca el amor y la felicidad. **4 La soledad, el aislamiento en medio del amor. *** A pesar de estar profundamente enamorada de Kan, Sanem se siente sola, incomprendida y aislada. Las circunstancias, los secretos, las mentiras y la presión externa la empujan a un estado de aislamiento emocional. Se siente incapaz de compartir sus verdaderos sentimientos con Kan, de expresar sus miedos y sus inseguridades. La soledad se convierte en una herida profunda que la corroe por dentro. Se siente atrapada en un laberinto de mentiras, donde no puede encontrar la salida. La soledad es el precio que paga por el secreto, por la falta de comunicación y por la desconfianza. La soledad la consume, la agota y la lleva al límite. El papel del trabajo, el detonante final. El trabajo en la narrativa de Erkencikus no es simplemente una actividad profesional, sino un elemento crucial que influye en la trama y en la relación de Sanem y Kan. El trabajo de Sanem en la agencia publicitaria, y el de Kan como fotógrafo, lo somete a presiones y responsabilidades que interfieren con su vida personal y con su relación. El trabajo como fuente de conflicto. Las obligaciones laborales de Sanem la obligan a tomar decisiones que afectan directamente a su relación con Kan. Los compromisos, los viajes, las reuniones y las tareas la alejan físicamente de él, y en ocasiones, la obligan a ocultarle información o a mentirle. El trabajo como catalizador de la desconfianza. El trabajo de Sanem la pone en contacto con personas que pueden tener segundas intenciones, que pueden manipularla o utilizarla para sus propios fines. Esto alimenta la desconfianza de Kan y genera conflictos en la relación. El trabajo como obstáculo para la comunicación. El trabajo de Kan, como fotógrafo, lo obliga a viajar y a estar ausente durante largos periodos de tiempo. Esto dificulta la comunicación y el contacto con Sanem, lo que agrava los problemas de la relación. El trabajo como fuente de estrés y presión. Tanto Sanem como Kan experimentan estrés y presión en su trabajo, lo que afecta su estado de ánimo y su capacidad para lidiar con los problemas de la relación. En resumen, el trabajo se convierte en el detonante final de la explosión de Sanem, en el catalizador de todos los conflictos, y en el obstáculo principal para la felicidad de la pareja. ¿Y qué pasa con Kan? El sufrimiento del hombre de espíritu libre, Kan, por su parte también sufre. La aparente fortaleza de Kan esconde una sensibilidad a flor de piel, una vulnerabilidad que se manifiesta en su confusión, su dolor y su traición. La forma en que Kan experimenta la situación es diferente a la de Sanem, pero no por ello menos intensa. Confusión y desconcierto. Kan no entiende por qué Sanem se comporta de esa manera. Se siente desconcertado por su falta de transparencia, por sus secretos y por sus mentiras. No comprende por qué la mujer que ama parece estar alejándose de él. Dolor y decepción. Kan se siente dolido y decepcionado por las acciones de Sanem. Se siente traicionado por las mentiras y por la falta de confianza. Su corazón se rompe al ver que la relación que construyeron juntos se desmorona. Inseguridad y cuestionamiento. Kan comienza a dudar de sí mismo, de sus sentimientos y de la relación. Se pregunta si realmente conoce a Sanem, si la entiende y si la ama. La inseguridad se apodera de él, y lo lleva a cuestionar todo lo que creía saber. Aislamiento y soledad. Kan, a pesar de estar enamorado, se siente solo, incomprendido y aislado. La falta de comunicación y la desconfianza lo alejan de Sanem, lo que agrava su dolor y su sufrimiento. El peso del trabajo. Las obligaciones profesionales de Kan, sus viajes, sus compromisos, lo alejan físicamente de Sanem, lo que agrava la situación. Escenas clave que ilustran el conflicto.
Para comprender mejor la magnitud del drama, es importante recordar algunas escenas clave de la serie que ejemplifican la complejidad de la relación de Sanem y Khan. La decisión laboral y la discusión en una escena memorable, Sanem toma una decisión laboral que la aleja de Khan. La reacción de Khan es de sorpresa, decepción e incomprensión. La falta de comunicación y el secreto generan una discusión y una pelea, y la distancia entre ellos se agranda. Vemos la frustración de Sanem y la sensación de estar atrapada, de no tener control sobre su propia vida. Khan, por su parte, se siente traicionado y engañado. El descubrimiento del secreto y la explosión en otra escena crucial, Sanem descubre un secreto de Khan. La mentira, la manipulación y la desconfianza se hacen evidentes. Sanem se siente engañada y traicionada, y la explosión es inevitable. El amor se pone a prueba y la relación se tambalea. La verdad sale a la luz y la tensión entre ellos alcanza su punto máximo. Los malentendidos y las interpretaciones erróneas A lo largo de la serie, se suceden malentendidos y errores de interpretación que complican aún más la relación. Las palabras, las acciones y los silencios de ambos son malinterpretados, lo que genera conflictos y agrava la desconfianza. La intervención de terceros y la manipulación Personajes secundarios, con intenciones oscuras, manipulan la situación y alimentan la desconfianza entre Sanem y Khan. Estos personajes aprovechan las debilidades de la pareja para separarlos y lograr sus propios objetivos. ¿Podrán superar los obstáculos? El futuro incierto de Sanem y Khan. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿podrán Sanem y Khan superar estos obstáculos? ¿Podrán encontrar el camino de regreso a su amor? La respuesta, por supuesto, depende de la trama de la serie. Sin embargo, podemos especular sobre algunas posibilidades. La comunicación como clave La comunicación honesta y abierta será fundamental para superar los obstáculos. Sanem y Khan deberán aprender a hablar entre ellos, a expresar sus sentimientos y a compartir sus miedos y sus inseguridades. La confianza como pilar La confianza, una vez perdida, es difícil de recuperar. Sanem y Khan deberán reconstruir la confianza, demostrando con acciones y palabras que se aman y que están dispuestos a luchar por su relación. La superación de la manipulación Sanem y Khan deberán aprender a identificar y a superar la manipulación de terceros. Tendrán que confiar en sí mismos y en su amor, y no dejarse influenciar por las opiniones y las intrigas de los demás. El perdón como camino a la reconciliación El perdón será esencial para sanar las heridas y para reconstruir la relación. Sanem y Khan deberán perdonarse mutuamente por sus errores y por sus acciones, y aprender a vivir con las consecuencias. La búsqueda de la felicidad juntos Sanem y Khan deberán priorizar su felicidad y su bienestar. Tendrán que tomar decisiones que los acerquen y que fortalezcan su amor. Tendrán que aprender a vivir el presente y a construir un futuro juntos. En conclusión, lo que está pasando entre Demet y Khan es un drama de proporciones épicas, impulsado por la falta de comunicación, los malentendidos, las mentiras, la manipulación y por supuesto el trabajo, que se convierte en el catalizador de todos los conflictos. Sanem explota porque se siente atrapada, incomprendida y sola. Khan sufre por la desconfianza y la falta de transparencia. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿podrán superar estos obstáculos? ¿Podrán encontrar el camino de regreso a su amor? Y llegamos al final, mis queridos seguidores. Hemos analizado a fondo el drama de Sanem y Khan, la explosión de emociones, la tormentosa relación y el papel crucial del trabajo en esta historia. Espero que les haya gustado este análisis. Si fue así, denle un buen me gusta al vídeo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Sanem y Khan podrán superar todos los obstáculos? ¿Qué decisiones creen que tomarán? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatirlas. Sus comentarios son muy importantes para mí. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos sobre series turcas. Tenemos mucho más contenido emocionante por venir. Y ahora, para finalizar, un llamado a la acción.
Denle me gusta al vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse al canal. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.